Aquí estamos con Custom México. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso con otro nuevo video. ¿Cómo no? Es domingo, el cuerpo lo sabe. A mi espalda tenemos el tianguis de presidentes. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Bienvenidos a otro nuevo video de Custom México. Qué calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar, qué lindo debe estar el mar, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Vamos a comenzar, muchachos, como siempre les digo, con toda la buena actitud. Vamos a darle, vamos a ver qué encontramos. Son como las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana. Buena hora para comenzar la cacería. Así es que pues, vamos a ver qué sale. A ver si sale hoy la chuleta. Hola, buenos días. Hola. ¿Hoy qué trajeron? Poco. Ahora cayó poquito. Muy poquito, ¿verdad? ¿O te dejaron sola? Un avioncito. Le presionas el botón, tiene luces y sonido. ¿Cuál botón? Ah, Este, de medio. Este. Está padre, un avioncito como para la vitrina, ¿no? ¿Este en cuánto lo tienes? 80 te lo dejo. ¿60? Sí, está. Como ven, les gusta, muchachos, escriban aquí en los comentarios. ¿60? ¿Sí? Vamos a llevárnoslo. Para comenzar con la colección de aviones, también nos hace falta, ¿no? Miren, una alcancía de vinilo Mike. Estas las daban en los bancos. Aquí podías ahorrar tu lana. Abrías una cuenta y te daban una alcancía de estas. Estas son de los 90s. ¿Esta en cuánto la tienes? Te la dejo en 50. 50. Estaba pidiendo 80. Está interesante, ya no hacen estas. Pero no es mi high, no es lo que yo me llevo. Esto es como para Sergio. Al Alex que colecciona Hot Wheels. Aquí estamos con Custom México. Bueno, muchachos, pues ya salió la primera chuleta. Es lo padre, encontrar a la gente y saludarla. Ya tenemos un avioncito, un jet que me gustó muchísimo. Vamos a agregarlo a la colección y vamos a seguirle dando. Miren, algo que está padre son los boogies. No hay tantos boogies. Entonces, cuando ven un boogie es bueno preguntar ya cómo, ¿no? Vamos a ver qué carritos hay por aquí. Miren, estos son de los 90. Oh, ¿ya vieron? El auto que estamos viendo en pantalla fue muy popular en el año 2000, el famoso Vulture. Salió en varias series exclusivas como Max Steel Scorpion, se convirtió después en un treasure hunt y por supuesto, cómo olvidar su aparición en Planet Hot Wheels Energy. También estuvo en la serie Heatwave 35 World Racer. Es una pieza emblemática de Hot Wheels. La pieza que encontramos en el tianguis es ni más ni menos que un promocional de McDonald's, algo que lo hace más interesante y más difícil de encontrar. Este se va. Estos tres, ¿cuánto? Deme 50. 50. Vale, te van estos tres por 50. Como de 18 pesitos más o menos. Vamos a ver este robot, está padre. Aquí trae otro robotcito adentro. 70 pesos. Desconozco de qué saga sea, pero me llamó la atención por el robotcito que lleva ahí adentro. Está bonito. Anda, señora, ando buscando para pagarle. Cámbiame. Oiga, señora, vemos que ahí también tiene huevos, también son para aliviar a las personas. Huevos también yo. Chequen estas cosillas. Esto ya funciona. Lo bueno es que no. Es lo que estaba viendo, lo bueno que no traía nada adentro. Pero sí funciona, miren. Ahí está. Para. Bueno, muchachos, la señora fue a conseguir cambio, me quedé aquí a cargo. Espero que ahorita regrese. Entre todo esto debe de haber algo que me guste. Hay un camioncito completamente de metal. Hay gente que colecciona estos camioncillos. A mí no me llama tanto la atención, pero está padrísimo. Muy bonito. Un Transformer. Este está extraño, se parece
Se parece a Ultraman, no es Ultraman, es... Ay, no me acuerdo. Va a aparecer aquí en pantalla. Era una serie de los 90s. Pero pues es un Transformer. Vamos a ver qué más hay por acá. Camioncito de Coca-Cola, un Porchecín. Este está bonito. ¿Este cuánto cuesta? 200. 200. Coche de maestro, está bien. Una changuita, miren, se parece a una novia que tenía, que ya no veo. Y estos son controles de Wii. ¿Cuánto lo traes? En 80. 80. Está padrísimo. Qué bonito. Como saben, yo tengo Wii, mi hijo juega mucho Wii. Este se conecta al mousepad y tienes un volantito. Bueno, lo llevamos para mi chavo. Vamos a ver si hay uno azul. Y le vas apretando y vas manejando. Mi hijo es fanático de Mario Wii. Vamos a ver. Acá hay otro Transformer, mira. Oh, tenía años de no ver una resortera. ¿Se acuerdan de las resorteras? Estaban padres. Con estas aventábamos piedras. Esta era pura diversión. Una resorterita. Y aquí hay más Hot Wheels. A ver qué sale. Este ya es viejito, pero no tan viejito. Muchos dinosaurios pequeños. Y este robot que me llamó la atención. Es un robot a control remoto. Hay un sensor al frente, entonces yo creo que se movía. Acá trae su controlito. Pero pues no tiene control, entonces... Pues no sé. ¿Este cuánto cuesta? 100 pesos. ¿100 pesitos? ¿Qué más que le falta el control? ¿Verdad? Vamos a ver, si no encontramos nada me lo llevo. Hay unas figurillas. Bonitas. ¿Alguna muñeca que se mueva no tiene? Solamente esa que está parada. ¿Esta de acá? Es de pilas. Ajá. No, pero que se mueva sin pilas. Ah, no, que fuera ¿No? sin pilas. No. ¿Y yo soy el enfermo? ¿En cuánto está viajando? 200. ¿Funciona? Por la reflexión, ¿verdad? Aproveche si ahí sí tenemos juguetes de este lado de la tarima. ¿Batería? Pásale a las nuevas jugueterías. Bueno, muchas gracias. Los PSP son buena opción para coleccionar, pero pues hay que repararlos. No soy muy conocedor de cómo se reparan, sé hackearlos. Alguna vez hackeé algunos, pero no sé, 200 pesos, no sé. Necesitaría encontrar algo para comparar. La ventaja de esa consola es que podías meterle muchos juegos y podías jugar y emular juegos viejitos. Entonces está padrísimo. Es una muy buena opción, pero es importante que prendan, porque a veces están quemados y ya no se puede hacer nada. Viejito. ¿Viste en cuánto lo tienes? 2 baros. 2 varitos, se movió padre. Mucha gente los dejó de jugar porque decían que estaban poseídos, no hablan solo. La verdad es que solo son sensores que detectan movimientos. Gracias. Miren esto, la banda Timbiriche. Uy, Flash Gordon. Checa, ¿no? Son una joyita. Mira, güey, te lo presto y cuando vayamos a bajar, pues ya me lo das. Eran revistas, ya de los 90 supongo, estaban 100 pesos. Ya la historia de la banda Timbiriche y Flash Gordon, esta es una verdadera joya. Todos recuerdan a Flash Gordon, fue una película, después se hizo una serie
Entonces están padres. Yo creo que estas se van, están bonitas. Muy padres. Son tesoros de la antigüedad. Y aquí justamente acaban de dejar esta belleza. Chequen, un DVD de Madonna Inmaculado. Está padrísimo y es parte de la cultura pop de los años 90. Vamos a ver qué tal está. Wow, vean. Es original. Y está completamente bueno, está bien cuidado. Muy bien. Sí está padre. Hay mucha gente que colecciona música, que colecciona CDs, que colecciona DVDs. Está padrísimo. Está padrísimo. Le estoy marcando, man, era me contesta. Sale hablando acá de cliente. Ya un chingo de gente hace rato. ¿Estas en cuánto están? 30 los cómics. ¿30? Están padrísimos. ¿Y la de Madonna? 50 pesos. 50 pesos. Está muy padre. Me voy a llevar obviamente estos dos. Porque son parte de la cultura pop de los 90. Chulada. Muy bonitos. Estaba esperando el Lambo, pero pues ya se lo llevaron. Bueno, son cosas que suceden. Estaba padre el Lamborghini, muy bonita pieza, pero pues ya se lo llevaron. Ni modo, así es esto de los chiles verdes. Cuando llegas tarde, llegas tarde. Un chico neta tortuga. Haciendo señales obscenas. ¿Esta en cuánto la tienes? Dame 100 pesos por ahí. Es Es antigua. Sí, viejita. Como del 89. Qué bien la personalizó. Está bonita. Me llamó la atención porque está haciendo señales obscenas. Sacando la lengua. El besito de latón. ¿Este cuánto cuesta? 700. Está muy bonito. Es de latón. Viejito. Muy coleccionable. ¿Y el Viewmaster? 1 peso. 100 pesos. 100 pesitos. Y este 500. 500. ¿Cuál es la diferencia? Es más viejito, este es de los 60. Sí, ya vi. Este es americano y es de los 60, es más viejito. Y este ya es más moderno, este no es como juguete. Vean este. 100 pesitos. ¿Puedo ver las películas de acá? Ahí los tiene. ¿Estas a cómo las da? 50 pesos cada uno. Este me dijo 100, ¿verdad? 100. 2.50. Faster than a speeding bullet. He's more powerful than a locomotive. He can leap tall buildings in a single bound. Superman, the legendary Man of Steel, in action. You can invite the whole gang over to see him. Nada, porque están grabados ahí el lienzo. Este me lo voy a llevar, ahorita lo voy a poner aquí, ¿eh? Ok, sí. Sí, claro. Animales prehistóricos. Estoy buscando un disco de He-Man, ¿no lo tendrá ahí? San Diego Zoológico. Estas son las películas que iban en el Viewmaster. Recordarán que compramos uno de estos en una cacería anterior, lo compró Sergio. Le voy a llevar este porque bueno, es para que pueda ver sus películas. Vamos a ver si encontramos otro de He-Man. ¿Cómo dan las cucharitas? Porque están bien bonitos. Depende, hay unas hay de 100 ¿Puedo verlos? 50 y según. Aquí venían varias películas. Algo que era padre o que era curioso es que en las zonas de bajo recurso, por decirlo de algún modo, estos los colgaban, los ponían colgaditos y tú pagabas, no sé, 2, 3 pesos por ver la película. Y se hicieron tradiciones. Hay películas aquí como de Disney, de Pinocho. Las películas de. Sí, del Viewmaster. ¿Las películas? ¿Cómo nos da? Eso es el de estos que va bien. Vienen varios. Lassie, ¿se acuerdan de Lassie? Esta es una película que venía en 3 partes, por eso viene junto. Entonces es importante que no se vayan a revolver.
Ay, me ayudaría a meterlas. Luego me los revolvieron, por eso andan todos los Sí, huesos. no, es que estas venían por partes. Entonces, ay, vienen varias. Este me lo voy a llevar, jefe. Lo corto por ahí tantito. Ahorita se lo pago. Claro, sí. A ver si encuentro la que estoy buscando de acá. Este es el instructivo de este. No sé si venga ahí. Miren. Papi dice la señora Bambi. que está buscando una aldaba antigua. ¿Sabes qué? Porque antes iba a ser No, este, pero ahorita cambió esta visión. no está la ligero, pero me voy a llevar el Viewmaster. Sí, está bien, joven. Bueno, ya salió. Este les decía es más viejito, es mucho más viejito, entonces por eso está un poquito más caro. Fue el primero, más resistente. Vamos a darle. Sí, gracias, No, ¿de qué? ¿Lo voy a tomar, No, está A bien. ver cómo es. Que le vaya Muchas bien. gracias, cuídense mucho. Ya salió otra joyita. Algo que me gustó es que viene el instructivo. Y está padre que venga el instructivo. No es común encontrarlo completito. Entonces, pues ahí está, 100 pesitos es buena pieza. Y ya completamos el Viewmaster y la película de He-Man. Está padrísimo. Gracias. ¿Este en cuánto lo trae? En 400. Game Boy Color. ¿Sí funciona? Sí, puedes prenderlo, está funcionando. Un Game Boy Color en 400. Pero ahí es chido de las tortugas ninja. ¿De algodón? Gracias. Este microcoche, ¿cuánto cuesta? 35. 35. ¿Vieron? No sé si sea Micro Machine porque no alcanzo a ver. Pero está bonito, está bonito. Miren, salió algo más. Miren qué bonito está. Un clásico, un clásico. Es lo bueno de tener buen ojo, de andar ahí fijándose bien en lo que anda uno buscando, muchachos. Miren ahí un taxi, un bochito. Un bochito de la Ciudad de México. Ah, le faltan las ruedas. Le faltan las ruedas de adelante. Oh, lástima. 50 pesitos, ¿eh? Es que le faltan las llantas de adelante. ¿Deja ver su maquinita? ¿Cuál? La maquinita. Ah, ya está como calentada, mira. Ah, se quemó, Se quemó de aquí. Es una pena, este era un clásico. ¿Esta en cuánto la tienen? En 100. 100 varitos. Qué lástima que esté quemado. Muchas gracias. Miren, este para el search, ¿ya vieron? Ahí que anda con estos cochecitos. Es eléctrico, pero es de los pro, de los chidotes. Está padre. ¿Ya vieron? Está bonito. Y este puro control cuesta caro. Viene con control y todo. Esto trae para la luz y para Tengo tu teléfono, ¿ah? la batería. Se lo voy a enseñar a hacer si lo quiere. Porque él compra de estos. Sergio, tengo una camionetota como así de larga y así de ancha. Y esa sí es de gasolina. Pero la mera verdad nunca la he echado a andar. Pero pues se ve, porque haz de cuenta que le jalo la riatita y le hace turr. Ay, si le jalas la riatita es... Ya ves que cuando no le jalas, está bien atorada. 2.500 muchachos, si alguien lo quiere, aquí está. Le voy a decir a hacer, está a buen precio, está a muy buen precio, está completo. Esta cosa nada más vale como 1,800 pesos, el puro control. Y encontrarlo así pues no es tan fácil. ¿Ya vieron? Sí está completito. Este motor es el caro. Y estos los puedes modificar, le puedes ir cambiando motores, le puedes ajustar todo esto para que sea más rápido. Ya necesita llantillas, pero bueno, es lo de menos. Recordarán en un video que hicimos que estas llantas las venden aparte. Está bien. No, ya no le quiero atorar a tanto, ya no mucho. Quieren correr de mi casa. Las alcancías de vinilo es vinilo Romain, ¿verdad? Son las alcancías, las ya viejitas.
daban en el banco. En ¿no? el banco, esas te las daban en el banco. Abrías tu cuenta y antes no tenías que pagar nada. Tú abrías tu cuenta y te lo regalaban. Ahora ya te regalan algo, pues te lo cobran. Dicen, abre tu cuenta más 200 pesos más y te regalamos una vajilla, güey. Y China, güey. Miren el príncipe Adam. Oigan, si están buscando cosas vintage, siempre la cotorreamos aquí con mi brother. Él es el que tiene cosas chidas acá en la Presidentes. Ya es famoso, ya es famoso. Y allá es quien cobra, así es que no lo regateen mucho, por favor. Luego lo regañan. Oh, ¿ya vieron esto? No lo había visto. Es de Michael Machines. Es de Michael Machines, pero simula un carburador. No, sí es bobina, ¿no? Ajá, Es una bobina. ¿No? ¿Y esta cuánto cuesta, viejo? Esa la traigo en 350. 350. Qué padre. Es una lata de... ¿De aditivo? ¿Puedo pasar, señor Ramón? ¿Ya checaron? Igual de Michael Machines. ¿Dónde consigues estas cosas, viejo? Ahí no sale. Hay que andar en todos los tianguis. Ya voy a llegar temprano, yo creo. Ahora, viejo. Bueno, muchachos, pues la cacería va 2-3 llamando al santo. No le está yendo tan chido, pero pues, nos estamos divirtiendo, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué traes ahora? ¿Tienes escondidos hasta acá? Me voy a meter ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Cómo Y ese estamos? Mickey de los 70 ya. Un Mickeycito, este para Sergio, Mickey de ¿no? los 70 ese. ¿Este en cuánto lo traes? Quiero 200 por ese cuadrito. Es de los 70 ese. Tres puras figuras, tráeme cochecitos como esos de acá. ¿Este en cuánto lo traes? Pero dile, Y ahí todo dile que te eso, guste que me siempre deje la son- mercancía y se la... Un mayoret. Ese nada más lo bonito es el color. Es el color. El mayor ya es, creo, Es francés. pero no sé si sea el original este. Pero este está chido, mira, este Está está chido. muy raro, Este está padre. Lo que estamos viendo en pantalla es un Hot Beer de 1978. Así es, muchachos, una primera edición. Este coche fue diseñado por Larry Wood y Bob Rosas. Eso es lo que hace a este coche tan especial. Aunque al día de hoy este coche aún se sigue fabricando, existe una gran comunidad de coleccionistas que lo están buscando. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Por las llantas. Vean el tipo de llantas y por supuesto el interior en color amarillo. También en la base debe de decir Hong Kong. Acaba de salir una verdadera chuleta. También está interesante, mira, este es del Silmex. Las llantas, estas llantas yo creo que alguien se hizo millonario porque salieron para todos en esa época. Sí, señor. Esta ya tiene su gracia. Lo que estamos viendo en pantalla, familia, es un Rapid Transit de 1982. Esta mítica nave se dejó de producir en el año de 1993. Como saben, yo soy muy fanático de todos los diseños de Larry Wood. Es un coche que no tengo en mi colección. A mucha gente no le encantó el tipo de diseño, pero a muchos nos fascinó. Es una verdadera joyita del tianguis. Este es Matchbox. Estos dos son los chidos. Chequen esto. Este aparece algo caro, pero sabes que te pones a pedir y aquí quién te los paga. Es que tiene que ser alguien que conozca, si no Sí, te los paga. alguien que lo aprecie porque vamos a decir, te aparecen caro, pero aquí no les puedo dar más de 100 pesos los billetes. Pues ahí está, ya nos llevamos 2 piezas más. Visítenlos, dense una vuelta. Ahí estamos, Tonito, ahí estamos. Ahí tienen buenas piezas. Qué calor en la ciudad, qué calor es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar, qué lindo debe estar el mar, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar, qué calor en la ciudad. Monster Truck, ya tenemos varios Monster Truck. Llantotas. Una canchita de fútbol, estas eran buenas. ¿Esta en cuánto la tiene, jefe? Dame 50 pesos. ¿50 pesitos? Sí, La voy a ver, Oh, esa es como una mesa de aire. No tiene los discos, ¿verdad? no. Pero
puedes ponerle fichitas. Fichitas de camas chinas, ¿verdad? De damas inglesas con ese. Este estaba padre porque de aquí sacaba aire, digo, no sé si funciona el compresorcito, ¿saca aire? Es de pila. Se le meten aquí los discos y empiezan a girar, se ve padre. ¿Cuánto, amigo? 50 pesitos. Ay, ya no quiero llevarme tantas cosas, pero me lo voy a llevar porque está padrísimo. Para jugar ahí con el Search. Vamos a ver qué más tiene. ¿Qué más hay por acá? Ahorita se lo pago, jefe. Sí. ¿Y este en cuánto lo trae? Este es 200. 200. Con ese control. ¿Puedo verlo? Sí. A ver, no le voy a tirar su cafecito. Radio Shack. ¿Sirve este? Sí. Trae su cargador y su pila. Ya vieron, 200 pesos. Me dice que sí funciona, ¿eh? Sí, sí funciona. ¿Y si me llevo los dos, en cuánto me los deja? ¿Trae la pilita? ¿Ves que la traía? ¿Qué se llevarían ustedes, muchachos? ¿Este o este? ¿O los dos? Ustedes díganme. ¿Usted qué se llevaría, señora? ¿Los dos? No tengo niños. Son para mí. Bueno, sale, me lo voy a llevar. Vámonos, no se diga más. Bueno, familia, así como llegamos al final de este video. Yo espero que les haya gustado mucho este recorrido. Un recorrido express. Ahora me sentí extraño, pero la pasé muy bien. Salieron varios tesoros, varias cosas interesantes que si da tiempo seguramente las vamos a mostrar. Si no, las vamos a ver en otro video. Esta fue una ganga y también algunos Hot Wheels que encontramos. Yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Recuerden que yo soy Toño Alba. Esto es Casa en México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Los quiero. Bye. Está tu carro esperándote, Toño. Ya vi, mira. Qué calor en la ciudad, qué calor es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar.